Memorias de la represión, un grito de justicia en medio de la impunidad. Bienvenidos, soy Marta Tineo, coordinadora general de Justicia, Encuentro y Perdón. Hoy vamos a transmitir un nuevo episodio de Memorias de la Represión, un grito de justicia en medio de la impunidad. Vamos a hablar de José Alejandro Márquez, un ingeniero víctima de la represión en el año 2014. José Alejandro Márquez Fagundes nació en Caracas el 28 de junio de 1968 y murió la tarde del 23 de febrero de 2014, tras permanecer 4 días en estado de coma, producto de una agresión causada por 5 funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana mientras grababa las protestas que ocurrían en la parroquia La Candelaria, Caracas. Era ingeniero en sistemas y practicante de Airsoft. Los asesinos de José Alejandro Márquez buscaban deshacerse de evidencias incriminatorias. El 19 de febrero de 2014 habían pasado 7 días desde el inicio de las manifestaciones pacíficas que estremecieron a Venezuela y buena parte del mundo. El descontento popular estalló imparable en medio de la represión brutal de los cuerpos de seguridad del Estado, quienes se alternaban con bandas paramilitares armadas en la repartición de palos, lacrimógenas, proyectiles y todo tipo de artefactos que causaran suficiente daño. Cuando la represión sucedía en horas de la noche, asaltando la paz de los caraqueños, aquellos hombres ofuscados y armados se adentraban a los callejones escondiendo sus rostros, preparados para iniciar su ritual de represión que tanto hemos comentado en este espacio de la memoria y la justicia furtiva. Persecución implacable. José Alejandro Márquez, ingeniero en sistemas y docente de varios institutos universitarios, decidió acompañar a los vecinos de la parroquia La Candelaria de la capital venezolana que mostraban su descontento ante la crisis económica, social y política expresada en la represión violenta a las manifestaciones, altos índices de inseguridad ciudadana, el desabastecimiento de alimentos y medicinas, la violación a la libertad de expresión, a la participación política, a la libertad e integridad personal, entre otros, detonantes de aquellas tempranas manifestaciones de 2014. De acuerdo con el testimonio que nos brindó su hermana, Nancy Márquez, el malogrado ingeniero salió a la calle y se unió a los parroquianos que avanzaban por las calles de la urbanización cuando fue detenido por un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana, que le exigió la entrega del teléfono con el que grababa la brutal arremetida de los militares contra los manifestantes apostados en la esquina Candilito. Relatan testigos que José Alejandro corrió para evitar que lo sometieran y en ese instante el funcionario le disparó por la espalda, pero no logró impactarlo. Sin embargo, producto de la acción ilegal y cobarde del uniformado, Márquez se resbaló y se golpeó contra el pavimento, instante que fue aprovechado por un grupo de 4 envalentonados militares que, viéndolo inerte en el suelo, lo golpearon salvajemente, según se pudo constatar a través de filmaciones hechas por residentes del lugar. El ingeniero estuvo 4 días en coma, pero lamentablemente falleció el 23 de febrero a las 5:30 de la tarde. Hubo 2 exhumaciones que acreditaron que la causa de la muerte fue por traumatismo cráneoencefálico severo por un objeto contundente y no producto de su caída, denunció su viuda, Joana Aguirre, según reportes de la prensa de la época. El linchamiento moral y mediático. Palabras hirientes, desprovistas de humanidad o sencillamente huérfanas del dolor ajeno brotaron de los detentores del poder tras conocerse el asesinato de José Alejandro. Aún se recuerda cómo un poderoso funcionario del régimen, estando al frente de sus funciones legislativas, espetó durante una intervención pública en el canal del Estado que a Márquez lo mataron sus propios compañeros, a ese señor lo mataron sus propios compañeros, y luego de mostrar una foto frente a las cámaras, agregó: aquí está el señor José Alejandro Márquez recibiendo entrenamiento paramilitar. Luego se supo que la fotografía en cuestión aludía a unas prácticas de Airsoft, pero así obra la injuria del poder mediático con su corrompida estética de manipulaciones, descréditos y lánguidos aplausos. Memorial de agravios de la justicia.
El caso de José Alejandro Márquez se inscribe en la bochornosa cifra del 97% de impunidad que a la fecha exhibe la justicia venezolana respecto a los crímenes de la represión gubernamental registrados en los últimos 6 años. En octubre de 2015, el Tribunal 27 de Control del Área Metropolitana de Caracas, luego de evaluar los medios de prueba presentados por los fiscales, admitió la acusación y decretó el enjuiciamiento de 5 funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana por la presunta comisión de los delitos de homicidio calificado y uso indebido de arma de fuego durante el asalto a Márquez. 2 de los imputados se encuentran evadidos actualmente, tras ser favorecidos con una medida cautelar de supervisión por encontrarse activos en sus servicios. Nosotros apelamos, sin éxito, esa medida cautelar que otorgó la libertad a los imputados. Por otra parte, el fiscal original del caso fue recusado y ahora no sabemos quién lleva el caso en la Fiscalía, denuncia la familia, al tiempo que exige juzgar y sancionar debidamente a los responsables y reclama el cese de las irregularidades en el proceso judicial. Derechos al revés. El uso excesivo o arbitrario de la fuerza pública. A los funcionarios que acosaron, persiguieron y provocaron la muerte de José Alejandro Márquez se les olvidó que no existen supuestos que habiliten el uso de la fuerza letal durante una manifestación o que se dispare indiscriminadamente a la población de conformidad a lo expresado por la Organización de Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Constitución Nacional, específicamente en su artículo 68. Respecto a la actuación de los cuerpos de seguridad en el mantenimiento del orden público, debe basarse estrictamente en los estándares internacionales de derechos humanos que rigen el uso de la fuerza bajo los principios de excepcionalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad. Esto sin mencionar que el Estado debe garantizar el derecho a la vida, a la integridad y a la libertad de manifestación. Pero en Venezuela nos estamos acostumbrando peligrosamente a las quejas y denuncias sobre actuaciones policiales y militares reprobables, vinculadas a situaciones de agresiones físicas y simbólicas, maltratos, golpes, torturas, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. Un patrón de violación de derechos humanos del que acaba de tomar nota la Corte Penal Internacional a despecho de quienes trataron afanosamente de encubrir estos delitos tipificados como crímenes de lesa humanidad. Bien, una vez haber escuchado la crónica del caso de José Alejandro Márquez, nos encontramos de una parte con el patrón de represión en el que hemos insistido desde Justicia, Encuentro y Perdón. Vemos que se trata de un ciudadano que ni siquiera estaba ejerciendo su derecho a la manifestación, sino que estaba grabando lo que estaba ocurriendo. Y al ser visto por funcionarios de la Guardia Nacional, es perseguido y golpeado salvajemente. Es por ello que en la crónica nos damos cuenta que José Alejandro fue literalmente asesinado por múltiples golpes y contusiones. Entonces vemos ese patrón de represión terrible, un caso donde de nuevo es asesinado una persona brutalmente a golpes por funcionarios de la Guardia Nacional. Allí queda, digamos, muy evidente la hazaña, la crueldad con la que funcionarios de la Guardia Nacional, como de otros cuerpos de seguridad del Estado, han actuado en contra de venezolanos que han ejercido el derecho constitucional a manifestar. Encontramos entonces una violación al derecho a la vida, a la integridad personal, al derecho a la manifestación. Pero frente a ese patrón de represión encontramos otro patrón, y en este caso nos referimos a un patrón de impunidad en el que Justicia, Encuentro y Perdón también ha insistido muchísimo. No solamente se violó el derecho a la vida, el derecho a manifestar, el derecho a la libertad, sino que luego se viola el derecho al acceso a la justicia hacia las víctimas. El caso de José Alejandro, por desgracia, forma parte de ese 97% de impunidad. Es un caso desde el año 2014, es decir, han transcurrido más de 6 años y el caso no ha avanzado en la fase de juicio. Y vale decir, antes de que llegara la fase de juicio, la familia de José Alejandro, el caso de José Alejandro, se mantuvo con muchísimas demoras en el Ministerio Público, luego recusación de fiscales, la transferencia del expediente a otros tribunales, es decir, ha pasado por todo tipo de retraso y de demora dentro del sistema de justicia. Entonces vemos una doble victimización, vemos
cómo esta persona ejecutada extrajudicialmente en el ejercicio del derecho a la manifestación pacífica y cómo su familia, además de esa terrible pérdida, hoy día se enfrenta a un sistema de justicia que, lejos de operar a favor de la justicia, opera a favor de la impunidad. La familia José Alejandro Márquez, en su insistencia a la búsqueda de justicia, también ha sido perseguida, también ha sido hostigada, al punto de que muchas veces se le ha negado su presencia en los actos procesales. Entonces, este es un caso digno de estudio y es de esos casos que toda la comunidad internacional, y me refiero muy específicamente a los mecanismos de protección de derechos humanos, han puesto el ojo. Tanto la misión de determinación de hechos en Venezuela, cuando ha hablado de ese patrón de represión y cuando ha hablado también de impunidad, y ha insistido en que no solamente los funcionarios responsables de esas muertes deben ser investigados, sino que también deben serlo los fiscales, los jueces, los funcionarios del sistema de justicia que no trabajan en función de la investigación y condena de estos casos. Son de esos casos que quizás pudiera considerarse, dentro de otros tantos, si se logra demostrar ese patrón de ataque sistemático y generalizado contra la población, pudiera configurarse en un crimen de lesa humanidad y pudiera incluso ser de esos que muestran fehacientemente que el Estado venezolano no tiene la disposición o la capacidad de juzgar este tipo de crímenes, por lo cual pudiera ser de competencia de la Corte y en consecuencia juzgado ante esa instancia internacional. Ese, junto con otros muchos casos que de alguna manera demuestren ese patrón. De tal manera que los invitamos a revisar este caso, los invitamos a revisar las redes sociales de Justicia, Encuentro y Perdón, @JEPVZLA, nuestra página web www.headvenezuela.com. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Memorias de la represión, un grito de justicia en medio de la impunidad.